Estimados amigos y amigas, soy el profesor Francisco Díaz Céspedes y esto es 15 Minutos de Cultura, organizado por el Centro de Investigaciones PEIP. Desde las instalaciones del Parque Quinta Normal y de fondo del Jardín Botánico, a mi izquierda se encuentra el señor Patricio Leighton Alvarado. Él es licenciado en Historia por la Universidad Católica de Chile y diplomado en Filosofía y Ciencia por la Universidad Alberto Hurtado. Patricio, muchas gracias por asistir a nuestro programa y darte la bienvenida a estos 15 minutos de diálogo y conversación. No, muchas gracias por tu invitación y obviamente participar también y aportar un poco con lo que se pueda también con tu proyecto cultural. Gracias. Patricio, para nuestros amigos y amigas, tú te destacas principalmente por tus artículos que has escrito con respecto a la astronomía en Chile y en específico el observatorio. Si tuviésemos que hacer un relato histórico, ¿dónde se marcaría el estudio propiamente tal de la astronomía en Chile, que muchas personas desconocen? Sí, la astronomía en Chile, a mi entender, hay un antes y un después con el observatorio. Cuando se funda esta institución en 1852, bajo el gobierno de Manuel Montt, producto de una expedición astronómica estadounidense que llega al país en 1949, en la cual este presidente, por iniciativa también de Ignacio Domeyko, por consejo también de Andrés Bello, decide comprar las instalaciones de esta comisión estadounidense y funda el Observatorio Astronómico Nacional. Con la fundación de esta institución se empieza a generar en Chile el estudio sistemático de la astronomía, pero también de otras disciplinas como por ejemplo la geografía, como también la meteorología y también incluso se realizan algunos estudios de tipo geológico. Pero la diferencia es que esta institución realiza estudios continuados, está publicando en revistas científicas como por ejemplo la Universidad de Chile, algunos de los trabajos también son citados en revistas extranjeras, principalmente en Alemania, teniendo que su primer director era un astrónomo y matemático de origen prusiano de nombre Carl Moester. Por tanto, Chile se transforma como una suerte de polo de observación en el mundo, debido a que en el hemisferio sur había muy pocos observatorios astronómicos o puntos fijos de observación. Y en este sentido también el observatorio pasa a ser una red de observadores a nivel mundial. En ese sentido no solamente hay que entenderlo como el inicio de la astronomía en Chile, sino que también cómo esta institución va generando redes de contacto, redes de información y redes de intercambio con otras instituciones. Primeramente con el Observatorio Naval de Washington, en Estados Unidos, de la cual provenía esta expedición que dije anteriormente que llega a Chile, que tiene muchos contacto de tipo bibliográfico, contacto también de tipo científico y también contacto a nivel de intercambio de instrumentos. Y eso también repercute que al ser Moesta un astrónomo de origen prusiano va a tener contacto también con Alemania y obviamente con sus pares latinoamericanos, como por ejemplo en Argentina, cuando se funda el Observatorio de Astronómico Nacional de Córdoba, posteriormente el de La Plata y así. Se va generando una red de intercambio científico a nivel mundial en ese sentido. Ahora, de esa misma mirada, si nos centramos en 1852, existe un gobierno conservador. Exacto. Y siempre la disputa entre cómo un gobierno conservador, a diferencia de un gobierno liberal que ellos realizaban todo, digamos, pro corriente europea en Latinoamérica, un gobierno conservador, ¿cómo logra gestar estas investigaciones? ¿Por qué crees tú que ellos logran, digamos, definir ciertos recursos destinados a la ciencia en Chile? Hay que primero hacer una salvedad. El conservadurismo como ideología política no existe, lo que existe es el liberalismo. Tanto, por ejemplo, personalidades como Andrés Bello, como Diego Portales, como Manuel Montt, son liberales en cierta medida, pero se diferencian de los llamados liberales políticos como los Lastarria, los Barros Arana, los Vicuña Maquena, Domingo Santa María, en que para los conservadores los cambios son graduales en el tiempo, mientras que para los liberales los cambios políticos son en un tiempo mucho más reducido, primero que todo. ¿Por qué se generan estos cambios en un gobierno conservador? Es la pregunta. Porque hay que entender de que las políticas científicas, por así llamarlo, aunque es un término extemporáneo, que no se aplicaban en ese tiempo, vienen ya de la época borbónica. Ya los monarcas borbones habían creado instituciones científicas, habían financiado expediciones científicas hacia el nuevo continente, hacia el nuevo mundo en este caso. Y bajo esa lógica,
cuando asumen los gobiernos conservadores en los años 30, siguen un modelo científico y también político de organización. En ese sentido, no hay que entender de que la nación parte en 1910, sino que más bien hay una continuidad en ciertos aspectos. Obviamente hay ciertos quiebres en lo político, pasamos de una monarquía a una república, por ejemplo, se cambian ciertas formas también por ejemplo, de legislación, pero hay que entender que hay ciertas cosas que se mantienen. Y en este sentido, siguiendo también una lógica ilustrada en el comienzo, los gobernantes y las autoridades políticas empiezan a entender de que la ciencia puede tener un rol principalmente económico. Cómo yo puedo financiar investigaciones científicas, por ejemplo, para obtener mejor rendimiento de la minería. O cómo yo puedo investigar, por ejemplo, la potencialidad económica de la república. Por tanto, se contratan naturalistas, se financian expediciones científicas, por ejemplo, Atacama, por el caso de Filippi. Y por tanto, hay una idea dentro de la elite, entendiendo que también la elite chilena, habían tanto personas con pensamiento liberal como conservador, pero entendiendo que en la elite había un cierto pensamiento que veía la ciencia como algo positivo. Y en ese sentido, por ejemplo, se explica, aprovechando que estamos acá en la Quinta Normal, la fundación, por ejemplo, del Museo de Historia Natural, o la misma fundación de la Quinta Normal que en 1842, que todas estas instituciones, por ejemplo, que se suman al observatorio, se suma la Universidad de Chile, la Oficina de Estadística, la Escuela de Altos Oficios, es parte un poco de la égida de los conservadores, que si bien son, por ejemplo, reticentes a ciertos cambios sociales, sobre todo, por ejemplo, dar mayores derechos políticos al bajo pueblo o a las clases medias, sí están conscientes de que la ciencia se puede lograr ciertos avances, sobre todo para civilizar a la población. Ahora, desde esa misma lógica, en el caso de la astronomía que está realizando Chile, también se hizo en el Chile, entre comillas, colonial, que fue Manuel Lacunza. ¿Tú nos podrías compartir un poquito de esa mirada, yendo un poquito al pasado y después de lo que va a suceder en el presente con Moesta y Domeico? Un poco retrotrayéndonos en el pasado, hay que entender de que también hay ciertas como antecedentes. Y dentro de eso uno puede contar de que ya había en Chile ciertas personas que tenían cierta afición en la ciencia o que manejaban cierto conocimiento astronómico. En este caso, Manuel Lacunza, hay que entender de que él es un jesuita de origen chileno, que se crió en una familia criolla de comerciantes de origen vizcaíno. Lo interesante es que él ya en Chile, antes de la expulsión de la compañía en 1767, tenía ciertos intereses por la astronomía. Él, mientras estuvo en Chile, leía textos de astronomía, además leyó textos de geometría, textos de matemática. Él hizo magíster en filosofía dentro de los grados académicos que otorgaba la Universidad Jesuita en la época. Y al estudiar ese tipo de materias, por ejemplo, dentro del contenido, habían ramos, por ejemplo, de física, de matemática, de lógica y obviamente también de cosmología. Y en ese sentido, tanto la lectura personal como la misma formación que él recibió, Lacunza se fue interiorizando un poco en el conocimiento de la astronomía, lo cual va a continuar una vez que la compañía sea expulsada en 1767, cuando él se instala en Imola y se quede en esa localidad, aunque él estuvo en otras localidades, como por ejemplo él estuvo en Bolonia un tiempo, estuvo en Roma, estuvo en Venecia, pero prácticamente toda su vida estuvo en Imola. Y él se dedicó al estudio de la Biblia, porque él escribió una obra que se llama La Avenida del Mesías en Gloria y Majestad, que es una obra de corte militarista, en la cual trata de interpretar cuándo va a suceder la segunda venida del Mesías o la parucía. Y en ese sentido, cuando uno lee esa fuente, puede encontrar muchas referencias científicas, sobre todo astronómicas. Y uno, por tanto, puede intuir de que Lacunza tenía cierta afición por la astronomía. Y además, los mismos testimonios de la época reafirman esa condición, de que era un hombre que leía textos de astronomía. Se dice, por ejemplo, de que él se acostaba tarde a observar las estrellas. Y precisamente uno puede encontrar esa referencia en esta obra. Por ejemplo, habla del descubrimiento de Urano por William Herschel, habla de los catálogos estelares, habla, por ejemplo, también sobre el cosmos, habla, por ejemplo, de la constitución de la estrella, habla de la posibilidad de vida en otros planetas, habla, por ejemplo, de la infinidad de los mundos. En fin, una serie de conocimientos que estaban dentro de la época y era parte del espíritu ilustrado de la época, que uno puede encontrar ya en un texto teológico, información astronómica y conocimiento bastante acabado un poco de la astronomía de esa época. Ahora, para ser, digamos, parte de lo que es la Compañía de Jesús, bueno, estaba al tanto de las cosas que suceden con la Inquisición, esta mano
del peso católico, que tiene que estar en referencia siempre a los estudios teológicos, pero es un antecedente clave para lo que va a realizar Moesta aquí en Chile. Lo que pasa es que hay que entender de que él tiene cierta afición por la ciencia, pero también es parte de la compañía. O sea, tenemos un Juan Ignacio Molina, por ejemplo, tenemos también un Felipe Gómez de Vidaurre, que ellos escribieron lo que se denomina historias naturales. Y lo mismo pasa también con otros jesuitas expulsos de los territorios americanos que también escriben historias naturales y participan dentro de la controversia sobre la naturaleza del Nuevo Mundo. En ese sentido hay que tener también a la CUNSA como parte del interés científico de la Compañía Jesús. Obviamente es un antecedente importante la CUNSA, pero me debería decir que eso no explica la fundación del observatorio. Ah, ok. Son antecedentes que uno puede entender que ya en Chile habían ciertas personas que tenían cierto interés por el estudio del cosmos, por cierto interés por el estudio de la astronomía. Lo mismo pasa, por ejemplo, con Sebastián Díaz, que era un fraile dominico contemporáneo de la CUNSA, que escribió un texto que se llama Noticia General de las Cosas. Y en este texto él, por ejemplo, también da a conocer ciertas ideas cosmológicas y astronómicas, sobre todo que este es un manual o un tratado de astronomía que sigue un poco el modelo renacentista. Pero ya uno puede encontrar antecedentes previos a la fundación del observatorio. Lo mismo pasa, por ejemplo, con la expedición Malespina, que es una expedición española que llega a Chile, que está entre 1779 y 1794, que por ejemplo la expedición Malespina venía astrónomos y que observan el cielo, que también la observación astronómica le permite para realizar una cartografía científica, levantaron por ejemplo unos observatorios provisionales, observaron por ejemplo los satélites de Júpiter, el paso de la Luna para determinar la longitud, por ejemplo también realizaron catálogos estelares, pero son antecedentes. Ellos no dejaron ningún tipo de escuela, no dejaron ningún tipo de institución, y por tanto, claro, uno lo toma como antecedentes, pero no como por así decirlo, una causa del observatorio. Me debería decir que la causa del observatorio fue más de tipo azaroso. Ahora, bueno, conversando también contigo, tras de cámara, existen documentos y escritos dónde estaría ubicado el primer observatorio en Chile. El primer observatorio en Chile estuvo ubicado en Cerro Santa Lucía. Se fundó en ese montículo que está actualmente en el centro de Santiago, mucho antes de que Vicuña Maquena reformara la ciudad y forestara el cerro. Era un peñón más o menos que estaba desolado, había una cantera cerca, había dos fuertes españoles antiguos, y en esos fuertes fue que esta expedición Chile instaló los instrumentos para la observación precisamente de Venus y de Marte, y también obviamente de estrellas australes. Ahí originalmente se instaló el observatorio, y debido al ruido de la ciudad, debido al polvo que por ejemplo generaba la cantera, también producto de que el cerro tenía movimiento interno que descalibraban los instrumentos, Moesta le solicitó a Manuel Montt trasladar el observatorio a otro lugar, y se eligió precisamente la Quinta Normal de Agricultura para instalar un edificio más sólido, más moderno, y donde puede instalar la mayor parte de los instrumentos de observación, tanto astronómicos como también meteorológicos. Sí, de hecho, bueno, el Parque Quinta Normal vendría siendo, en palabras de Latour, como un centro de cálculo. Claro, un centro de cálculo y acumulación de conocimiento que trabaja prácticamente todas las ciencias de la vida, y que también invitamos a nuestros amigos y amigas a que vengan a visitar en estos encuentros que realizan los profesionales quienes trabajan en los distintos museos que se ubican. Patricio, bueno, te comento que el día de ayer estuvo la doctora María Teresa Ruiz, que es una gran científica, astrónoma, Premio Nacional de Ciencia, y ella comentaba que geográficamente Chile, a diferencia de otras partes del mundo, tiene un lugar privilegiado, pero eso ya más bien es posterior, en el siglo XX, que se comienzan a instalar estos mega observatorios entre la segunda y la cuarta región. Pero sí es importante destacar de que en este preciso lugar donde estamos hubo un observatorio. O un observatorio astronómico, pero lo importante y algo que suena a veces paradójico con la actualidad, porque lo interesante también de la historia es ver, es entender nuestro presente. Tú hablas, claro, de los grandes observatorios que hay en el norte, pero esos observatorios son, por así decirlo, iniciativa privada
en tanto que son fundaciones, por ejemplo, como Gemini, como Aura, que son fundaciones a veces estadounidenses, europeas, que se instalan y que Chile le hace ciertos privilegios, le cede terreno. Por ejemplo, dentro del convenio está que parte del 10% esté dedicado al astrónomo chileno, pero el observatorio es una institución estatal. Y tenemos que entenderlo de esa forma. Al igual que el Museo de Historia Natural que está en nuestra espalda. Son instituciones estatales financiados por el erario público, ¿me entiendes? Por tanto, hay también un rol muy fuerte del Estado en la ciencia. Si bien muchas veces estas instituciones funcionaban apenas o por ejemplo, sus directores no recibían un salario muy alto, pero hay que entender de que eso hacía cargo de estas instituciones era el Estado. Y en ese sentido, en la actualidad, eso se ha perdido, por lo menos en el campo astronómico, si bien aún en la actualidad el Observatorio Astronómico Nacional todavía existe, de hecho está en el Cerro Calán, pero pertenece a la Universidad de Chile, pero ya no es dependiente directamente desde el Estado. Y en ese sentido hay que entender también al Observatorio Astronómico Nacional como una institución republicana, una institución pública que estuvo a mano del Estado y que también, obviamente, la idea también era difundir el conocimiento astronómico también a la ciudadanía. Entendiendo que en esa época también la ciudadanía no tenía los grados de alfabetización como la tiene en la actualidad. Exacto. Patricio, 15 minutos de cultura. Te agradezco tus palabras, tus conocimientos con respecto a lo que es a la historia del observatorio en estos hitos y preguntas que has respondido. Y también invitar a nuestros amigos y amigas a que se involucren más con parte de la historia de la ciencia. ¿Sí? Y que aquellos jóvenes que desean escribirnos lo pueden realizar a investigacionespeip@gmail.com o visitar en las noticias intelectuales académicas en www.investigacionespeip.blogspot.cl. Patricio, muy agradecido, muchas gracias y espero que estés nuevamente dialogando con el Centro de Investigaciones. Un gusto. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Éxito, un abrazo.